El regreso silencioso. La alarma matutina resonó con estridencia por toda la estación terraza mientras el capitán Marcus Webb corría hacia el centro de mando. El eco de sus botas retumbaba en los suelos metálicos mientras intentaba despertarse del todo. Otro día aburrido en el espacio, pensó. O al menos, eso esperaba. Señor, tiene que ver esto, dijo la teniente Sarah Kim, señalando la pantalla principal. Su voz temblaba ligeramente. Marcus miró la pantalla y sintió que el corazón le daba un vuelco. 12 naves flotaban en el espacio, cerca del límite del territorio humano. Eran grandes, elegantes y hermosas de una manera que le revolvió el estómago. No eran naves humanas. Tampoco eran naves alienígenas. Eran algo completamente diferente. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó Marcus. Unas 3 horas, señor. Simplemente aparecieron. Sin aviso, sin señales, nada. Marcus se quedó mirando las naves. Parecían hechas de metal líquido congelado en el tiempo. Sus cascos reflejaban la luz de formas que herían la vista si se miraban directamente. No había ventanas, ni armas visibles, ni antenas de comunicación. Solo superficies lisas y perfectas que parecían curvar la realidad a su alrededor. ¿Han respondido a nuestras llamadas? No, señor. Lo hemos intentado todo. Radio básica, canales cuánticos, incluso señales de luz al estilo antiguo. Nada. Simplemente están ahí. Marcus se acercó a la pantalla. En sus 30 años de servicio espacial, había visto muchas cosas extrañas. Naves alienígenas que parecían flores gigantes. Naves comerciales con forma de ciudades flotantes. Naves militares que podían desaparecer y reaparecer donde quisieran. Pero estas naves eran distintas. De algún modo, le resultaban familiares, como ver una cara entre la multitud que te recuerda a alguien que conociste una vez. Envía un mensaje a comando de la Tierra, dijo Marcus. Dígales que tenemos naves desconocidas en nuestro espacio. Dígales que estas naves no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Ya está hecho, señor. Quieren que sigamos observando e informemos de todo. Las horas pasaron lentamente. Las misteriosas naves no se movieron. No escanearon la estación terraza. No hicieron nada más que existir de esa manera perfecta y silenciosa que ponía nerviosos a todos. Al llegar el turno de noche, llegaron más informes. Naves similares habían aparecido cerca de otras colonias humanas, siempre en el borde del espacio, siempre en silencio, siempre observando. La doctora Elena Santos trabajaba hasta tarde en su laboratorio en la Tierra cuando recibió la llamada de emergencia. Era la mayor experta de la humanidad en tecnología alienígena, lo que no era decir mucho. Los humanos seguían siendo los novatos de la galaxia. La mayoría de las razas alienígenas los trataban como a niños que acababan de aprender a caminar. Elena, necesitamos que eches un vistazo a estas naves, dijo el almirante Chen a través del enlace de video. Nadie sabe qué son. Elena estudió las imágenes en su pantalla. Las naves eran hermosas, pero había algo más. Algo que le erizó la piel con una sensación de reconocimiento. Envíame todo lo que tengas, dijo. Lecturas de energía, escaneos de composición del casco, cualquier cosa. Ese es el problema. Nuestros escáneres apenas pueden verlas. Es como si estuvieran hechas de algo que no quiere ser detectado. Elena trabajó toda la noche, realizando todas las pruebas que se le ocurrieron. Las firmas energéticas de las naves eran extrañas. Usaban sistemas de energía que la ciencia humana consideraba imposibles. Pero cuanto más miraba, más familiares le parecían. Buscó archivos antiguos de los archivos de la Tierra, archivos sobre la gran flota del Éxodo que había partido de la Tierra 800 años atrás. La historia oficial decía que todos habían muerto en el espacio profundo, perdidos ante peligros desconocidos más allá del borde de la galaxia. Pero Elena siempre había dudado de esa historia. ¿Por qué las mentes más brillantes de la humanidad simplemente se desvanecerían? ¿Por qué no hubo señales de socorro, ni restos, ni rastro alguno? Las naves en su pantalla no se parecían en nada a las naves coloniales que habían dejado la Tierra hacía siglos. Pero había algo en su diseño, algo en la forma en que se movían por el espacio. Algo humano. Imposible, susurró para sí misma. 3 días después, la situación empeoró. Aparecieron más naves. Ya no eran docenas, sino cientos. Se posicionaron alrededor de cada mundo humano importante. Siguieron a las naves comerciales humanas a distancia. Escanearon las estaciones espaciales humanas con sensores invisibles. Pero seguían sin comunicarse. Seguían sin atacar.
Simplemente observaban con la paciencia de las montañas. Las razas alienígenas que controlaban la galaxia empezaban a ponerse nerviosas. El Consejo de la Hegemonía convocó una reunión de emergencia. Representantes de 50 especies diferentes se reunieron para discutir sobre los vigilantes silenciosos. Estas naves amenazan la estabilidad galáctica, declaró el embajador Strie, hablando en nombre del Imperio Insectoide Vaz. Deben identificarse o serán destruidas. Los humanos afirman que no saben qué son estas naves, añadió el ser cristalino que hablaba en nombre del colectivo eterno. Pero las naves solo aparecen en el espacio humano. Esto no puede ser una coincidencia. La embajadora Patricia Williams estaba sentada en silencio en un rincón, representando a la humanidad en el Consejo. Estaba acostumbrada a que la ignoraran en estas reuniones. Los humanos no tenían poder real en la política galáctica. Se les permitía hablar, pero nadie escuchaba realmente. Realmente no sabemos qué son estas naves, dijo Patricia cuando le dieron la oportunidad de responder. Parecen ser un misterio tanto para nosotros como para ustedes. Los embajadores alienígenas emitieron sonidos de incredulidad. Algunos se rieron de formas que herían los oídos humanos. Quizás, dijo el imponente representante del dominio del núcleo, es hora de recordar a las razas más jóvenes que las naves desconocidas en nuestro espacio no son toleradas. Patricia sintió un miedo helado recorrerle la espalda. El núcleo podía destruir todos los mundos humanos sin esfuerzo. Sus flotas de guerra eran del tamaño de lunas pequeñas. Pedimos paciencia, dijo Patricia. Denos tiempo para entender lo que está pasando. El tiempo es un lujo que no podemos permitirnos, replicó Strie. Estos vigilantes asustan a nuestra gente. El miedo lleva al pánico. El pánico lleva a la guerra. El Consejo votó. Por un amplio margen, decidieron dar a las misteriosas naves una semana para identificarse. Después de eso, serían destruidas. Patricia envió el mensaje a la Tierra de inmediato. La humanidad tenía 7 días para resolver un misterio que no tenía respuestas. En la estación Terraza, el capitán Marcus Webb observaba las naves silenciosas con creciente temor. Había servido en 3 guerras diferentes. Había visto planetas arder y civilizaciones caer. Pero nunca había sentido un miedo como este. Las naves no eran amenazantes, no eran agresivas, pero había algo en su silencio que se sentía como un presagio funesto, como el momento antes del trueno, como la calma que precede al momento en que todo cambia para siempre. Señor, dijo la teniente Kim en voz baja. He estado pensando en estas naves. ¿Qué pasa con ellas? Me recuerdan a algo de las viejas historias que mi abuela solía contar. Marcus se volvió para mirarla. ¿Qué historias? Sobre las naves que dejaron la Tierra hace mucho tiempo. Las que nunca regresaron a casa. Marcus sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Volvió a mirar la pantalla, a las naves imposibles que observaban desde la oscuridad. Por primera vez en 800 años, se preguntó si los hijos perdidos de la humanidad finalmente habían encontrado el camino a casa. Pero si era así, ¿por qué no querían hablar? ¿Y por qué su silencio se sentía tanto como una advertencia? Los vigilantes. La doctora. Elena Santos no había dormido en 4 días. Las tazas de café vacías cubrían su escritorio como pequeños monumentos al agotamiento. Las misteriosas naves habían permanecido en silencio durante una semana y el tiempo se agotaba. Abrió otro archivo de los archivos de la Tierra. La mayoría de la gente ya no se molestaba con los registros antiguos. La historia parecía menos importante cuando luchabas por sobrevivir en una galaxia llena de seres que podían destruir tu especie entera sin esfuerzo. Pero Elena recordaba las historias de su abuelo sobre la gran flota del Éxodo. Como los mejores científicos, ingenieros y exploradores de la humanidad, habían construido naves masivas para encontrar nuevos hogares más allá de la galaxia conocida. Cómo habían partido con tanta esperanza y emoción. Cómo simplemente se habían desvanecido. Los informes oficiales no tienen sentido, murmuró para sí misma, desplazándose por páginas de datos. 6.000 naves, 2 millones de personas. Las mentes más grandes que la humanidad había producido. Simplemente no desaparecen. Su ordenador sonó con un mensaje entrante. El rostro del almirante Chen apareció en la pantalla, con aspecto más viejo que la última vez que Elena lo había visto. ¿Algún progreso, doctora? Creo que he encontrado algo. Los patrones de energía de estas naves vigilantes no son completamente alienígenas. ¿Qué quiere decir? Elena mostró 2 conjuntos de lecturas, uno al lado del otro. Mire esto.
La imagen de la izquierda muestra la firma de energía de uno de los vigilantes. La imagen de la derecha es de la última transmisión que recibimos de la flota del Éxodo hace 800 años. El almirante Chen se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver las pantallas. A mí me parecen completamente diferentes. Eso es porque está mirando el nivel superficial. Pero aquí, en los patrones de fluctuación cuántica, hay similitudes. Como una canción tocada en una clave diferente, pero sigue siendo la misma canción. ¿Está diciendo que estas naves están conectadas con la flota del Éxodo? Elena se frotó los ojos cansados. Digo que es posible. Pero si estoy en lo cierto, estas no son las mismas naves que dejaron la Tierra. La tecnología es demasiado avanzada. Es como si alguien hubiera tomado nuestros diseños básicos y hubiera pasado siglos perfeccionándolos. Mientras tanto, en el buque mercante Viento Solar, la capitana Janet Torres tenía sus propios problemas. Una de las misteriosas naves había estado siguiendo su carguero durante 3 días. Mantenía exactamente la misma distancia, igualaba cada cambio de rumbo y no respondía a nada. Es como tener un fantasma pisándonos los talones, dijo su primer oficial, Mike Chen. Pone nerviosa a la tripulación. Janet lo entendía. Ella también estaba nerviosa. La nave vigilante era hermosa de una manera que le dolía el corazón. Se movía por el espacio como si bailara, girando de formas que deberían haber sido imposibles para algo tan grande. ¿Alguna noticia de la compañía sobre lo que debemos hacer? Dicen, sigan volando. Entreguen nuestra carga como si nada. Finjan que la nave fantasma no está ahí. Janet se rió, pero no había humor en su risa. Es fácil para ellos decirlo. No son ellos los que están siendo seguidos por algo que no debería existir. La bodega de carga del Viento Solar contenía piezas de maquinaria destinadas a la colonia minera en la estación Kepler. Cosas básicas que mantenían en funcionamiento la civilización humana. Nada lo suficientemente valioso como para explicar por qué una nave alienígena avanzada se interesaría por ello. Pero el vigilante seguía siguiéndolos, paciente como el tiempo mismo. En Nueva Sydney, el mundo colonial humano en el borde del espacio conocido, la gobernadora María Santos lidiaba con el pánico. 3 naves vigilantes habían tomado posiciones en órbita alrededor de su planeta. No amenazaban a nadie, pero su presencia atemorizaba a la gente. Tenemos que evacuar, dijo su jefe de seguridad. Estas naves podrían arrasar todo el planeta en minutos. ¿Con qué armas?, preguntó María. Nuestros escáneres no muestran armamento evidente. Eso no significa que no estén ahí. La tecnología alienígena avanzada podría ocultar armas de formas que no podemos detectar. María se paró junto a la ventana de su oficina, mirando las 3 formas plateadas que colgaban en el cielo como lunas nuevas. Su colonia albergaba a 50,000 humanos, granjeros, mineros, ingenieros, maestros. Gente que había venido aquí para construir algo nuevo, lejos de las superpobladas ciudades de la Tierra. No abandonaré a esta gente por miedo, dijo. Los vigilantes llevan aquí días. Si quisieran hacernos daño, ya lo habrían hecho. Gobernadora, con todo respeto, no sabemos lo que quieren. No, no lo sabemos. Pero huir no nos ayudará a descubrirlo. En las profundidades de los archivos bajo Ginebra, Elena Santos hizo otro descubrimiento. Oculto en un expediente clasificado que requería un permiso especial para acceder, encontró un mensaje. Era la última transmisión recibida de la flota del Éxodo, grabada hace 800 años. El mensaje era de la almirante Sarah Mitchell, comandante de la nave insignia de la flota. Elena reprodujo la grabación en su ordenador y un holograma de una mujer de aspecto cansado apareció en el aire. Aquí la almirante Mitchell del SFG Raízen. Hemos llegado al borde del borde galáctico. Los sensores de largo alcance han detectado algo extraordinario. Estructuras, ruinas, tecnología más allá de cualquier cosa que hayamos visto. El holograma parpadeó, y Elena pudo oír la emoción en la voz del almirante. Vamos a investigar. Esto podría cambiarlo todo para la humanidad. Si estamos en lo cierto sobre lo que estamos viendo, puede que ya no necesitemos buscar mundos habitables. Podríamos ser capaces de hacer habitable cualquier mundo. El mensaje se cortó con estática, y luego se reanudó. Sé que la Tierra espera informes regulares, pero estamos entrando en una región donde la comunicación normal no es posible. Las ruinas parecen existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Podríamos estar sin contacto durante meses o incluso años mientras exploramos. La almirante Mitchell hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Digan a nuestras familias que las amamos.
Digan a la tierra que no hemos olvidado nuestro hogar. Volveremos cuando podamos, trayendo regalos que elevarán a la humanidad a su legítimo lugar entre las estrellas. El holograma se desvaneció, dejando a Helena sola con sus pensamientos. Encontraron algo, susurró. Algo que los cambió. 3 días antes de la fecha límite del Consejo de la Hegemonía, los vigilantes comenzaron a moverse, no de forma agresiva, sino con un propósito. Se reposicionaron alrededor de los mundos humanos, formando patrones que parecían casi formaciones de protección. El capitán Marcus Webb observó desde la estación Terraza cómo 6 naves vigilantes se disponían entre su estación y las rutas hiperespaciales utilizadas por las flotas militares alienígenas. «Señor, ¿qué están haciendo?», preguntó la teniente Kim. «Creo», dijo Marcus lentamente, «que se están preparando para defendernos». La revelación lo golpeó como agua fría. Los vigilantes no estaban estudiando a la humanidad por curiosidad. Estaban atentos a las amenazas. Se habían posicionado para interceptar cualquier ataque a los asentamientos humanos. Pero, ¿por qué les importaría proteger a los humanos? ¿Qué conexión podían tener con los dispersos hijos de la Tierra? A Helena Santos se le agotaba el tiempo y las opciones. El Consejo de la Hegemonía actuaría en 3 días. Las flotas de batalla alienígenas ya se dirigían hacia el espacio humano. Si los vigilantes no se identificaban pronto, habría guerra. Miró fijamente las lecturas de energía en su pantalla, buscando cualquier pista que pudiera resolver el rompecabezas. Las firmas cuánticas eran tan familiares, pero tan diferentes, como mirarse en el reflejo de aguas en movimiento. Entonces lo vio, oculto en el fondo, patrones de radiación, casi invisibles a menos que supieras exactamente qué buscar. Una firma cuántica que coincidía con algo en las bases de datos más antiguas de la Tierra. Algo de los primeros días de los viajes espaciales humanos. «Dios mío», respiró. «Son ellos. Realmente son ellos». Helena cogió su dispositivo de comunicación con manos temblorosas. Tenía que contactar al almirante Chen de inmediato. Tenía que decirle al comando de la Tierra lo que había descubierto. Los vigilantes no eran naves alienígenas en absoluto. Eran naves humanas, cambiadas, evolucionadas, avanzadas más allá de todo reconocimiento, pero todavía humanas en su núcleo. Los hijos perdidos de la Tierra habían vuelto a casa. Pero después de 800 años entre las estrellas, ya no eran la misma especie que se había marchado. Se habían convertido en algo nuevo, algo poderoso, y velaban por su mundo natal como ángeles guardianes con alas de luz estelar y corazones de fuego cuántico. Pero, ¿por qué no querían hablar? ¿Qué estaban esperando? La respuesta, se dio cuenta Helena, podría determinar si la humanidad sobrevivía los próximos 3 días. El rugido del desafío. El ultimátum del Consejo de la Hegemonía llegó al amanecer, hora de la Tierra. El almirante Chen leyó el mensaje 3 veces antes de comprender plenamente lo que significaba. «Nos dan 6 horas», dijo a la Asamblea de Emergencia de los líderes de la Tierra. 6 horas para que los vigilantes se identifiquen o el Consejo los destruirá. La presidenta Jackson se reclinó en su silla, sintiendo el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Alrededor de la mesa se sentaban los humanos más poderosos de la galaxia, pero todos sabían lo poco que realmente significaba ese poder. «¿Cuántas naves están enviando?», preguntó el general Morrison. «La flota de batalla completa del núcleo. 300 navíos. Cada uno podría partir un planeta por la mitad. ¿Y nuestros vigilantes, cuántos tenemos?». El almirante Chen consultó sus informes. El último recuento muestra 412, pero todavía no sabemos qué armas llevan, si es que llevan alguna. La presidenta Jackson se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver las luces de Ginebra extendiéndose en la distancia. Millones de personas viviendo sus vidas diarias, sin saber que su especie podría no existir mañana. «Hay algo más», dijo el almirante Chen en voz baja. «La doctora Santos cree que los vigilantes son humanos, descendientes de la antigua flota del Éxodo». La sala quedó en silencio. Todos conocían las historias del Gran Éxodo. Todos los niños humanos aprendían sobre los valientes exploradores que habían navegado más allá del borde de la galaxia y nunca regresaron. «Si eso es cierto», dijo lentamente la presidenta Jackson, «entonces el Consejo planea destruir a nuestra propia gente. Gente que podría ser más avanzada que cualquier cosa en la galaxia», añadió el general Morrison. «Gente que podría ser nuestra única esperanza de supervivencia». 6 horas. La presidenta Jackson cerró los ojos e intentó pensar.
¿Qué podría hacer la Tierra en 6 horas que pudiera cambiar 800 años de ser tratados como niños por las razas más antiguas de la galaxia? En Nueva Sydney, la gobernadora María Santos se enfrentaba a su propia crisis. A las 3 naves vigilantes en órbita se les habían unido una docena más. Colgaban en el cielo como estrellas de plata, hermosas, silenciosas y aterradoras. Pero no eran los vigilantes lo que preocupaba a María ahora. Era el mensaje del comando de la Tierra. «Quieren que evacuemos», dijo a su consejo, «a los 50.000 colonos. Cárguenlos en naves de transporte y sáquenlos de aquí antes de que empiece el tiroteo». ¿A dónde iríamos?, preguntó el doctor Williams, el científico jefe de la colonia. «Cada mundo humano está siendo vigilado. Cada mundo humano será un objetivo. Esa no es la cuestión», dijo el jefe de seguridad Reynolds. «La cuestión es salvar tantas vidas como sea posible». María miró alrededor de la mesa los rostros de las personas que la habían ayudado a construir este mundo de la nada. Granjeros que habían convertido tierra muerta en jardines. Ingenieros que habían construido ciudades en el desierto. Maestros que habían criado a una generación de niños bajo estrellas alienígenas. «No», dijo ella. «Gobernadora, no. No vamos a huir. María, sé razonable. No podemos luchar contra la flota de batalla de núcleo. No estoy hablando de luchar. Estoy hablando de resistir». Se acercó a la ventana y señaló las naves vigilantes. «Esos navíos, sean quienes sean, eligieron protegernos. Están arriesgando todo para mantenernos a salvo. Lo menos que podemos hacer es confiar en ellos». «Pero las órdenes de comando de la Tierra, el comando de la Tierra tiene miedo», interrumpió María. «Han tenido miedo durante tanto tiempo que han olvidado lo que significa ser humano. Vinimos a las estrellas para construir algo nuevo. Vinimos aquí para ser libres. No voy a abandonar eso ahora». La sala permaneció en silencio por un largo momento. «¿Qué sugiere?», preguntó el doctor Williams. «Sugiero que enviemos un mensaje. No solo a la Tierra, sino a cada colonia humana, cada nave humana, cada asentamiento humano en la galaxia. Díganles la verdad. Díganles que durante 800 años hemos estado actuando como niños, mendigando las obras de la mesa de los adultos. Díganles que es hora de recordar quiénes somos». Conversaciones similares estaban teniendo lugar en todo el espacio humano. En la estación Terraza, el capitán Marcus Webb discutía con sus superiores sobre las órdenes de evacuación. En la nave mercante Viento Solar, a la capitana Janet Torres le decía que abandonara su carga y huyera a espacio neutral. Pero algo extraño estaba sucediendo. Los humanos que vivían más cerca de los vigilantes, que los habían visto todos los días durante semanas, eran los más reacios a irse. «No son nuestros enemigos», dijo la teniente Kim al capitán Webb. «Puedo sentirlo. Están tratando de protegernos». «Los sentimientos no detienen los cañones de plasma», replicó Webb. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ella tenía razón. Había algo en los vigilantes que se sentía como volver a casa. En la Tierra, la doctora. Elena Santos intentaba convencer a los líderes de que tenía razón sobre la identidad de los vigilantes. Pero incluso si estaba en lo cierto, nadie sabía qué hacer con la información. «Incluso si son descendientes de la flota del Éxodo», dijo el almirante Chen, «han estado fuera durante 8 siglos. No son las mismas personas que dejaron la Tierra. No sabemos lo que quieren». «Quieren proteger a su familia», replicó Elena. «Eso es lo que hace la familia». La discusión fue interrumpida por una alerta de emergencia. Mensaje entrante de Nueva Sydney. La gobernadora María Santos apareció en la pantalla principal, de pie frente a la bandera de su colonia. Detrás de ella, a través de la ventana, se veían las naves vigilantes suspendidas en el cielo. «Gente de la Tierra», comenzó. «Gente de la humanidad, donde quiera que estéis. Soy la gobernadora María Santos de la colonia Nueva Sydney. En 3 horas, el Consejo de la Hegemonía atacará las naves que nos han estado protegiendo. Llaman a estas naves una amenaza para la paz galáctica. Yo las llamo nuestros hermanos y hermanas». Elena sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Esto no era parte de ningún plan de comunicación oficial. «Durante 800 años», continuó María, «hemos aceptado nuestro lugar como la especie más joven de la galaxia. Hemos inclinado la cabeza cuando los alienígenas hablaban. Nos hemos apartado cuando exigían nuestros mundos. Hemos estado agradecidos por las obras que nos arrojaban. Se está saliendo del guión», murmuró el almirante Chen. «Hoy eso termina.
Hoy recordamos que nuestros antepasados cruzaron un océano de oscuridad para alcanzar las estrellas. Hoy recordamos que los humanos no huyen de lo desconocido. Corremos hacia ello. El mensaje se estaba transmitiendo por todos los canales humanos, desde la Tierra hasta las colonias más lejanas. La gente dejaba lo que estaba haciendo para escuchar. La flota de batalla del núcleo viene a destruir naves que podrían ser nuestros propios hijos perdidos que regresan a casa. Naves que no han hecho nada más que velar por nosotros con la paciencia de los ángeles guardianes. Yo digo que no. La colonia de Nueva Sydney dice que no. No permitiremos que los alienígenas destruyan a nuestra familia. Apágala, ordenó la presidenta Jackson. No puedo, señora. Está transmitiendo en frecuencias de emergencia. Toda la galaxia está escuchando esto. Hago un llamamiento a cada colonia humana, a cada nave humana, a cada asentamiento humano para que se una a nosotros. Bloqueen sus líneas de suministro, rechacen sus demandas, muéstrenles que la humanidad no se dejará avasallar más. El mensaje terminó, dejando a los líderes de la Tierra en un silencio atónito. Acaba de declarar la guerra a toda la galaxia, dijo el general Morrison. No, replicó Elena Santos, sintiendo algo cálido crecer en su pecho. Acaba de declarar que ya no somos niños. Y a través del espacio humano, algo extraordinario comenzó a suceder. Las colonias empezaron a enviar mensajes de apoyo. Las naves mercantes comenzaron a negarse a transportar suministros para las fuerzas militares alienígenas. Los trabajadores humanos en mundos alienígenas abandonaron sus puestos de trabajo. Por primera vez en 800 años, la humanidad habló con una sola voz, y esa voz decía, no. La flota del núcleo estaba a 2 horas de distancia cuando recibieron la noticia de que las colonias humanas estaban bloqueando sus rutas de suministro. Los comandantes alienígenas que nunca habían tomado en serio a los humanos, de repente encontraron que su invasión cuidadosamente planeada se topaba con problemas inesperados. En la estación Terraza, el capitán Webb tomó su decisión. Envía una señal a todas las naves humanas en la zona. Dígales que la estación Terraza apoya a Nueva Sydney. Señor, el comando de la Tierra les someterá a un consejo de guerra. Que lo intenten. Llevo 30 años recibiendo órdenes de alienígenas. Hoy, recibo órdenes de mi conciencia. Uno por uno, los asentamientos humanos de toda la galaxia tomaron la misma decisión. Habían tenido tanto miedo durante tanto tiempo que habían olvidado lo que se sentía de coraje. Pero ver a la gobernadora Santos enfrentarse a la fuerza militar más poderosa de la galaxia les recordó algo importante. Eran humanos, y los humanos no se rendían sin luchar. En el espacio alrededor de Nueva Sydney, las naves vigilantes permanecían en silencio. Pero Elena Santos, monitoreando sus firmas cuánticas desde la Tierra, notó algo nuevo. Los patrones de energía estaban cambiando, volviéndose más activos, más enfocados, como si finalmente se estuvieran preparando para hablar. La revelación. La flota de batalla del núcleo salió del hiperespacio exactamente 1 hora antes de su fecha límite. 300 masivos buques de guerra se dispusieron en formación de ataque alrededor de Nueva Sydney. Cada navío era del tamaño de una ciudad, erizado de armas que podían convertir planetas en cristal. La gobernadora María Santos estaba en la plataforma de observación de su centro de mando, viendo desplegarse a la flota alienígena. Le temblaban las manos, pero su voz era firme cuando habló a su gente. Ciudadanos de Nueva Sydney, les habla su gobernadora. La flota del núcleo ha llegado. Sabíamos que este momento llegaría, pero no estamos solos. Sobre la colonia, 15 naves vigilantes se movieron a posiciones defensivas. Eran hermosas y gráciles, como delfines nadando por el espacio contra las brutales montañas de metal de la flota del núcleo. Parecían imposiblemente pequeñas. Hoy descubriremos de qué estamos hechos realmente, continuó María. Hoy descubriremos si ser humano todavía significa algo. En la Tierra, la doctora Elena Santos intentaba frenéticamente establecer comunicación con los vigilantes. Había estado enviando mensajes en cada frecuencia que se le ocurría, usando cada protocolo de la base de datos humana. Por favor, susurró a su equipo. Si de verdad sois nuestra gente, si de verdad sois humanos, hablad con nosotros. Ayudadnos a entender. Su ordenador sonó con un mensaje prioritario entrante. El rostro del almirante Chen apareció en su pantalla, con aspecto sombrío. Elena, el comandante del núcleo exige que ordenemos a nuestras colonias que se retiren. Dice que si los humanos continúan interfiriendo con las operaciones de seguridad galáctica, lo considerarán un acto de guerra contra toda la hegemonía.
¿Qué dijo la presidenta Jackson? Le dijo que los humanos ya no reciben órdenes de alienígenas. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿De verdad dijo eso? Sus palabras exactas fueron: la humanidad ha guardado silencio durante 800 años. Hoy, recordamos cómo rugir. Por toda la galaxia, los efectos del repentino desafío de la humanidad se estaban extendiendo. En el mundo comercial de Nexus Prime, los estibadores humanos habían cerrado el principal puerto espacial. En el planeta industrial Kepler 7, los ingenieros humanos habían abandonado las plantas de fusión que alimentaban la mitad del sector. Por primera vez en siglos, las poderosas razas de la galaxia estaban descubriendo cuánto dependían del trabajo humano, del ingenio humano, de la cooperación humana. Sin humanos para arreglar sus máquinas y operar sus sistemas, el buen funcionamiento de la civilización interestelar se estaba deteniendo. Pero en ningún lugar la tensión era mayor que en el espacio alrededor de Nueva Sydney, donde la flota del núcleo se preparaba para abrir fuego. El comandante Takvar de la flota de batalla del núcleo estudiaba la pantalla táctica con creciente frustración. Los vigilantes humanos se habían posicionado en una formación defensiva perfecta. Cualquier ataque contra ellos requeriría que el núcleo disparara a través del espacio orbital del planeta, arriesgando bajas civiles. Los humanos están usando a su propia gente como escudos, informó su oficial táctico. No, corrigió Takvar. Los vigilantes están usando el planeta como cebo. Quieren que disparemos primero. Quieren hacernos parecer los agresores. ¿Órdenes, comandante? Takvar había estado librando guerras durante 200 años. Había conquistado 17 mundos para el imperio del núcleo, pero nunca había visto nada como la formación que los vigilantes habían creado. Era tácticamente perfecta, pero parecía fluir y cambiar como arte viviente. Envía una señal a los vigilantes, ordenó. Díganles que tienen 10 minutos para identificarse y rendirse, o abriremos fuego. El mensaje fue enviado. 10 minutos pasaron en silencio. Entonces, algo imposible sucedió. Cada dispositivo de comunicación humano en la galaxia se activó simultáneamente. Cada radio, cada transmisor cuántico, cada baliza de emergencia. El mismo mensaje fue transmitido a cada asentamiento humano, cada nave humana, cada puesto de avanzada humano en todo el espacio conocido. Pero la voz que habló no usaba ninguna tecnología que los humanos reconocieran. «Hijos de la Tierra», dijo la voz, y sonaba como volver a casa después de un largo viaje. «Hermanos y hermanas de nuestro antiguo mundo, os oímos, os vemos, estamos orgullosos». En la estación Terraza, el capitán Webb agarró su consola de comunicación. «¿Quién es? Identifíquese». «Somos los errantes del vacío», respondió la voz. «Somos los hijos que navegaron más allá del borde de la luz y encontraron maravillas en la oscuridad. Somos vuestra familia, regresada de las profundidades». La doctora Elena Santos casi se cae de la silla. Sus lecturas confirmaban lo que su corazón ya sabía. La firma cuántica de la transmisión coincidía perfectamente con los antiguos registros de la flota del Éxodo. «Dejamos la Tierra hace 800 años», continuó la voz. «Encontramos ruinas entre las estrellas. Ciudades antiguas construidas por razas que murieron antes de que vuestro sol naciera. Aprendimos sus secretos. Nos convertimos en más de lo que éramos». En Nueva Sydney, la gobernadora María Santos sintió lágrimas correr por su rostro. A su alrededor, todas las personas en el centro de mando miraban los altavoces con asombro. «Pero nunca olvidamos nuestro hogar. Nunca olvidamos el pequeño mundo azul que nos dio la vida. Os hemos vigilado desde las sombras, esperando el día en que recordarais vuestra fuerza». La flota del núcleo mantenía su posición, pero Elena podía ver que estaban tan confundidos como todos los demás. Esto no formaba parte de sus planes de batalla. «Durante 8 siglos, os vimos inclinaros ante amos alienígenas. Os vimos aceptar sobras cuando merecíais las propias estrellas. Esperamos, con la esperanza de que recordarais quiénes sois». En la nave mercante Viento Solar, la capitana Janet Torres lloraba abiertamente. La nave vigilante que la había estado siguiendo durante días ya no era una amenaza misteriosa. Era familia. Hoy, rugisteis vuestro desafío por toda la galaxia. Hoy os enfrentasteis a poderes que podrían aplastar mundos. Hoy demostrasteis que el espíritu humano no puede ser quebrado, no importa cuánto tiempo esté enjaulado. La voz hizo una pausa y, cuando continuó, había algo parecido a la risa en ella. «Regresamos en silencio porque queríamos ver si nuestros hermanos aún recordaban cómo ser valientes.
Permanecimos ocultos porque el coraje que viene de dentro es más fuerte que cualquier regalo de fuera. Nos habéis demostrado que el fuego que nos impulsó a las estrellas todavía arde en los corazones humanos. El comandante Takvar recibía mensajes frenéticos de sus superiores. Todo el Consejo de la Hegemonía estaba en sesión de emergencia. Nadie sabía cómo responder a naves que aparentemente podían transmitir a todos los dispositivos humanos simultáneamente. La flota del núcleo amenaza a nuestra familia, dijo la voz de los errantes del vacío. Y ahora había cero en ella. Esto no puede ser permitido. Alrededor de Nueva Sydney, las 15 naves vigilantes comenzaron a cambiar. Sus cascos fluyeron como metal líquido, remodelándose en formas que dolía mirar directamente. Patrones de energía que habían estado ocultos comenzaron a brillar con colores que no tenían nombre. «Comandante», informó el oficial táctico de núcleo con la voz temblorosa. Los vigilantes están activando sistemas de armas. Las lecturas de energía están fuera de nuestras escalas. Pero los errantes del vacío no se preparaban para atacar. Se estaban revelando como lo que realmente eran. Naves que existían parcialmente fuera del espacio y tiempo normales. Navíos construidos con tecnología que hacía que la flota del núcleo pareciera juguetes de niños. Ofrecemos al Consejo de la Hegemonía una elección, continuó la voz. Abandonen el espacio humano ahora y olviden este necio ataque, o aprendan porque las razas que construyeron las ruinas que encontramos eligieron ocultar sus ciudades más allá del borde de la realidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. El comandante Takvar miró su pantalla táctica y vio lecturas que no tenían sentido. Las naves vigilantes no solo eran más avanzadas que su flota, operaban bajo principios de la física que el núcleo no entendía. «Señor», susurró su oficial de armas, «no creo que podamos hacerles daño». «¿Órdenes, comandante?», preguntó su oficial táctico. Takvar nunca se había retirado de una batalla en su vida, pero tampoco se había enfrentado nunca a un enemigo que pudiera remodelar la realidad con sus pensamientos. «Señalice a la flota», dijo en voz baja. «Nos retiramos». «Señor, me ha oído. Todas las naves, prepárense para saltar al hiperespacio». Mientras la masiva flota del núcleo comenzaba su retirada, la voz de los errantes del vacío habló una vez más. «Hijos de la tierra, estamos orgullosos de vosotros. Habéis demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología ni nuestras armas. Fue nuestra negativa a rendirnos, sin importar las probabilidades». Las naves vigilantes alrededor de Nueva Sydney comenzaron a cambiar de nuevo, volviéndose elegantes y hermosas una vez más. La galaxia nunca volverá a ser la misma. Han visto lo que sucede cuando los humanos recuerdan quiénes somos. Han aprendido que no somos una especie joven a la que ignorar. Somos los herederos de una sabiduría antigua y no seremos apartados. La gobernadora María Santos se secó las lágrimas y sonrió. Su colonia se había enfrentado a la flota más poderosa de la galaxia y había ganado, no por una potencia de fuego superior, sino por el simple coraje humano. Pero la elección de lo que viene después os pertenece a vosotros. Continuaron los errantes del vacío. No impondremos nuestro camino a nuestra familia. El futuro de la humanidad debe ser elegido por los propios humanos. La transmisión terminó, dejando la galaxia en un silencio atónito. La humanidad había encontrado su voz de nuevo, y el universo nunca volvería a ser el mismo.